En esta ocasión, a través de Telered.tv y La Alianza, me acompaña el politólogo, el profesor universitario Julio Marcano, con el tema de la actualidad, el tema económico, el tema político de esta agenda apretada que vive Venezuela. Crisis económica, crisis en materia de salud, crisis en materia energética, crisis en materia política. Y lo hemos invitado como catedrático en relación pues a lo que está sucediendo en este acontecer. Profesor Marcano, por un lado, la Asamblea Nacional mueve sus pasos para agilizar el instrumento jurídico que acompañaría un referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado y ha dicho: nosotros tenemos la potestad de normar dicho referéndum. Hasta ahora está la Asamblea en plena discusión de la ley de referéndum. La ley de amnistía fue aprobada en segunda discusión, pero tiene prácticamente un veto presidencial y también por parte del TSJ. ¿Cómo evalúa usted este panorama bien complicado para el venezolano? Pero no solamente del aspecto político, profesor Marcano, el aspecto económico hace mella en cualquier hogar del país. Bueno, José Javier, muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa. Saludos a tu televidente. Bueno, la situación que estamos viviendo en Venezuela es una situación bastante complicada, producto de que el Ejecutivo Nacional, encabezado por el ciudadano presidente Nicolás Maduro y por el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, han de alguna manera tratado de birlar la voluntad popular que fue expresada el día 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias, que le dio una abrumadora mayoría parlamentaria a la oposición. ¿Cómo la burla? No cumpliendo lo más que burlarla, birlarla, es decir, no reconociendo la voluntad de cambio que el país expresó el día 6 de diciembre del 2015. Cuando comienza... Pero el Ejecutivo pudiese escudarse bajo la figura de la Sala Constitucional del Sí, lo que TSJ. pasa es que la Sala Constitucional no puede estar por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hermano, ¿me entiendes? Entonces, está creando un conflicto artificial de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, utilizando básicamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para tratar de torpedear, como efectivamente lo ha venido haciendo, la labor legislativa, que es la razón de ser del Parlamento, de todo Parlamento en el mundo, en una democracia constitucional como la que existe en la mayoría de los países del mundo. Hay una independencia de poderes, y esa es una de las cosas que se criticaba durante el ejercicio del presidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro, pretendiendo imponer la voluntad de Miraflores por encima de lo que quiere el poder. El Ejecutivo quiere imponer la forma de ver, digamos, el panorama económico, político y social por encima de lo que la gente expresó el día 6 de diciembre del 2015. ¿Está atada de mano la Asamblea Nacional con estas decisiones de no reconocimiento por parte del Ejecutivo y por parte del TSJ? No, porque sencillamente la Asamblea se ha dedicado a hacer lo que sabe hacer, es decir, hacer leyes y fiscalizar las funciones del resto de los poderes. Más allá de que se vea torpedeada o que se busque, como te lo dije anteriormente, birlar la voluntad popular, no reconociendo la labor que viene haciendo la Asamblea Legislativa, todo esto terminará obrando, como lo está haciendo efectivamente, en contra del Ejecutivo Nacional, y está creando una situación de rechazo popular acerca de la actuación del Honorable Tribunal Supremo de Justicia. Todo el mundo está viendo, no solo en Venezuela, sino fuera de las fronteras nuestras, en el hemisferio, están viendo cómo el Tribunal Supremo de Justicia se está abrogando potestades que no le corresponden de acuerdo a la Constitución. Nadie puede estar por encima de la ley. Eso llevaría a que un grupo de venezolanos ya lo ha solicitado, que la Organización de Estados Americanos busque la activación de la Carta Interamericana Democrática. Claro, por supuesto, porque la Carta Interamericana es una carta que fue suscrita por Venezuela y por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos. Nosotros somos miembro fundador de la OEA en 1948. A esa OEA no se le puede dar una patada, es decir, el gobierno no le puede dar una patada o esconderla, engavetarla. Bueno, lo que pasa es que ese es un organismo que ha representado durante toda esta década, digamos la mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI, un organismo que, a pesar de todas sus limitaciones, sigue siendo un referente hemisférico de lo que es la organización de los países latinoamericanos, o sea, americanos, pues, porque la OEA no solo tiene a los países latinoamericanos, sino también los caribeños y los países como Canadá y Estados Unidos. Esa activación de esa Carta Interamericana se produciría cuando se pone en riesgo el hilo constitucional en cualquiera de los países.
Tenemos que hacer referencia cuando en el año 2002 sucedió el día 12 de abril, aquel famoso golpe de Estado contra el presidente Chávez, quien logra de alguna manera regresar al el poder. hilo constitucional. Claro, por supuesto, es la OEA, que es el organismo hemisférico encargado de mantener el hilo constitucional. Es decir, que para esa fecha la OEA era un buen organismo. Para la actual fecha es un mal organismo. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que esa es la doctrina del castrocomunismo. Es decir, mientras me favorezca es bueno, pero mientras me lleven la contraria, pareciera que son organismos retrógrados que están atentando contra lo que significa el proceso. Para el ciudadano a pie, ese que está haciendo cola, que no consigue los alimentos, que no consigue una medicina para su familia, que se levanta, lleva una cruz cargando a cuesta. ¿Qué significa esa Carta Interamericana? Recuperar el hilo constitucional, que hasta ahora no lo estamos viendo, porque el presidente, incluso el día de ayer en cadena nacional, amenazó a la Asamblea Nacional y al presidente de la Asamblea Nacional, el parlamentario Henry Ramos Alud, diciéndole que ya le queda poco, que hay que armar un frente para combatir a la Asamblea Nacional. Yo creo que si nosotros respetamos digamos, los canales constitucionales, que el pueblo está esperando una respuesta entre el legislativo y el legislativo para que se pueda atacar frontalmente la crisis, cosa que no se está haciendo. Eso que tú estás diciendo es el drama de todos los días desde el norte, el sur, el este y el oeste de este país. Los niveles de escasez ya rondan el 80% a nivel de medicamentos, a 75% a nivel de alimentos e insumos, 86% a nivel de lo que significa los repuestos y la materia prima para producir bienes intermedios. Los niveles de desabastecimiento y de escasez son impresionantes, el desempleo, la inseguridad. Esos son los motores que hasta ahora ha tratado de activar el presidente en forma unilateral, que no le permite salir de la crisis porque primero no tiene ni siquiera el equipo de gobierno necesario y tampoco ha querido compartir, digamos, lo que significa la labor de gobierno en el mejor sentido de la palabra, que significa tratar de crear una alianza que le permita combatir los principales problemas que la gente está teniendo, porque más allá de quien tiene la razón o no tiene la razón, hay una realidad que está agobiando al venezolano común. Antes de que usted me analice, profesor Marcano, la situación interna, para concluir con el tema internacional, pues el mundo está cambiando, la izquierda está cambiando, hay una nueva geopolítica. Vea usted recientemente lo que está pasando con Rousseff en Brasil, lo ocurrido con Argentina, el caso de Bolivia, que le dijo no a la reelección de Evo, es decir, una recomposición. El presidente Correa, indistintamente del muy lamentable hecho natural del terremoto, también lucía alejado de toda esta disyuntiva que estaba viviendo. Ha dicho que no se va a postular nuevamente. Y que no se va a postular nuevamente y que por el contrario está buscando un reemplazo. Inteligentemente, la posición de Correa. Sí, es verdad, es verdad. Y no solo eso, sino ese acercamiento de Estados Unidos a Cuba. Los cubanos siempre, eso fue la carta que siempre andaban buscando, tratar de buscar ese acercamiento con los Estados Unidos de Norteamérica, que le ha dado muy buen resultado. Han utilizado muchas cartas para presionar, entre ellos está la triangulación con Venezuela, porque hay que analizar muy bien la situación del Foro de Sao Paulo. Eso que tú acabas de definir, se creó en 1990, lo creó Fidel Castro en la ciudad de Sao Paulo, con el apoyo del Partido de los Trabajadores, del cual Lula era el principal líder en ese momento. Partido de los Trabajadores. Eso reunió a toda la izquierda latinoamericana, permitió que se aglutinaran y una vez que Hugo Chávez llega al poder, consiguieron el músculo financiero necesario para poder exportar la revolución cubana, y tuvieron mucho éxito, tenemos que reconocerlo, tuvieron un éxito tan grande que en Sudamérica solo no pudieron llegar a Perú, pero lograron colocar los gobiernos afectos en 9 de los 10 países de Sudamérica. También lograron influir en Honduras, en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua. Fracasaron en México, en Costa Rica y en Panamá, y por supuesto en Perú, donde no pudieron imponer los candidatos. Recordemos que la primera, por ejemplo, por hablar de Perú, la primera candidatura de Ollanta Humala fracasa por esa vinculación con el chavismo, y entonces revive, por eso que en política no hay muertos, revive a un Alan García que había salido muy desprestigiado hacia 15 años atrás, y lo vuelve a colocar en la presidencia por el temor a que regresara tanto la hija de Fujimori como regresara Ollanta Humala y el chavismo o castrismo que estaba en ese momento en ebullición.
En lo interno, el referéndum, por un lado unos están solicitándolo, han acudido reiterativamente al Consejo Nacional Electoral, han hecho una especie de censo, aunque no es legal ante el CNE, hay que decirlo, es Claro. también un mecanismo político de estrategia para medir qué tienen en la base real para la activación de esta figura constitucional. Pero hay otro sector que también se está moviendo por el lado de la amnistía. ¿Cómo ve usted, como politólogo, este asunto? Ve todo lo que se haga para tratar de resolver la crisis, la profunda crisis política, económica y social que tiene Venezuela en este momento por la tosuda actitud de un Ejecutivo Nacional que no entiende que ya los mejores tiempos del oficialismo pasaron, que lo mejor sería, y eso se lo recomiendo yo al ciudadano presidente, el presidente Maduro renuncia. Por el bien de la nación renuncia y por el bien de su partido, porque aquí hay unos herederos políticos que fueron formados en el Frente Francisco de Miranda, como son el parlamentario Víctor Clark, el parlamentario Héctor Rodríguez, el parlamentario Dante Rivas, por nombrarle tres, que van a ser los herederos políticos del PSV, y mientras más usted tarde en darle solución al problema económico, político y social de Venezuela, y va a entrampar más el PSV y le va a costar mucho más a estos muchachos que hoy son parlamentarios y sobre los cuales va a caer el reflotar el PSV, lo va a complicar mucho más. Entonces, mi recomendación para ellos es que usted proceda a poner el cargo a la orden, porque así como la renuncia es voluntaria, todo el pueblo venezolano, y ya lo dicen las encuestas, más del 63% pide que usted se vaya. Entonces, nosotros también tenemos el derecho, como ciudadanos venezolanos, la libre voluntad para solicitarle la renuncia. Frente a los dos mecanismos que se están utilizando, que es tu pregunta, José Javier, el referéndum revocatorio, que es el artículo 72 de la Constitución, y la enmienda constitucional, que creo que es el 333 o 323, nos dicen que hay dos mecanismos para poder salir, digamos, o poder buscar salidas constitucionales, porque nosotros somos demócratas, nosotros creemos en la democracia y por eso siempre nos hemos mantenido dentro del margen de lo que significa el juego político ¿Por qué el gobierno insiste en que ustedes están, y cuando hablo de usted también ha tenido actividad partidista? Claro, por supuesto. Manifiestan que hay un golpe de velado y están luchando contra el golpe y siempre es el golpe. Bueno, porque ese es el argumento que los llevó a ellos a tener la mayoría en Venezuela a raíz de los sucesos de 4 de febrero del 92. Ellos son cultores del golpe y piensan que cada vez que el pueblo se organiza, que busca una salida, que no Pero quiere la sociedad venezolana rechazó un golpe. La comunidad internacional rechazaría un golpe. Claro, esa no es la salida. Es que esa no es y es que nosotros no estamos planteando salida de y golpe. no creo que un militar a estas alturas... ¿Quién va a reconocer? ¿Quién lo va a reconocer? Nadie lo va a reconocer. Por eso que nosotros abogamos y apostamos a las dos salidas en forma paralela, es decir, simultánea, tanto el referéndum revocatorio como la enmienda constitucional. Pero nosotros, desde el punto de vista personal y del grupo con el que estamos haciendo vida política activa en este momento, nos vamos más por la enmienda constitucional. ¿Sabes por qué? Porque la enmienda constitucional sale de la iniciativa del 15% de los parlamentarios, es decir, apenas 50 parlamentarios pueden llevar la iniciativa. De hecho, ahorita en este momento en la Asamblea Nacional se está comenzando a discutir en primera discusión la enmienda constitucional. Y una vez que sea aprobada la enmienda con dos sesiones, viene entonces con apenas 84 diputados, se aprueba esa enmienda constitucional. O sea, es una iniciativa netamente legislativa, sale del legislativo y entonces después se lleva pero entonces al CNE para la consulta el popular. Ejecutivo dice no la reconozco y la sala constitucional No dice importa, no la reconozco no importa. y la sala electoral del TCJ dice no la reconozco. Bueno, está bien, pero estamos haciendo lo que estamos haciendo, es decir, estamos buscando la salida constitucional más adecuada que vaya fuera de cualquier digamos, proceso, atajo que no sea constitucional, porque nosotros sí creemos en la democracia y estamos convencidos de que si no tomamos cartas en el asunto en este momento, la situación se puede salir de control y eso es lo que nosotros no queremos. Finalmente, profesor Julio Marcano, recientemente ha fallecido en Chile Patricio Aylwin, el primer presidente demócrata de esa nación. De la transición luego de Pinochet, y me llamó poderosamente la atención porque es que la historia está allí, simplemente hay que releerla. Claro. Él decía, solos no vamos a poder, tiene que ser con la unidad nacional. Superior llamada la concertación. Y a eso iba, esa concertación donde estaban los pinochetistas, deben de buscar ese desarrollo y todos deben buscar el desarrollo. Lo lograron. Después de muchos Fue años. una clave fundamental, es decir, no excluyeron a nadie. Absolutamente. ¿Cree usted en esa Venezuela posible de la no exclusión, por el contrario, la inclusión? No tenemos otra salida. La salida es que el valor superior debe ser la unidad de Venezuela, porque nosotros tenemos que comenzar a reconstruir una nación, no solo desde el punto de vista económico, político y social, sino espiritual y también desde el punto de vista moral y ético.
porque no puede ser que los modelos a seguir sea el PRAN de una cárcel, sea el jíbaro del barrio que trafica con droga. Eso no pueden ser los paladines, ni los modelos, ni los estereotipos a seguir por nuestros niños. Ni el bachaquero tampoco. Ni el bachaquero tampoco, porque básicamente es lo mismo. Entonces nosotros necesitamos que el país cambie, pero primero tenemos que cambiar aquellos que somos, que generamos opinión pública en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra forma de dirigirnos y de actuar. Siempre tenemos que tener los principios y valores que nosotros nos fueron inculcados en casa y que recibimos después y reforzamos mientras fuimos estudiantes o hemos sido simplemente ciudadanos. Porque ¿cuál es el problema de fondo del venezolano y de este país? Desde 1914 nosotros hemos sido simplemente recibidores de una renta petrolera que distribuye el Estado, que es el dueño de la renta petrolera, del dueño de la factura petrolera, y simplemente nos han manejado a través de políticas populistas que nos permiten mantenernos en el círculo de la pobreza. Tenemos que quebrar el círculo de la pobreza generando emprendedores, ciudadanos que sepan lo que nosotros queremos, que es colocar a Venezuela en ser un país del primer mundo. Muchas gracias, profesor Marcano, por estar compartiendo en esta tribuna informativa sus apreciaciones en relación a esta crisis que agobia al venezolano. Soy José Javier Carros, a través de telered.tv, la entrevista de Hoy por Hoy, por esta su casa informativa.